Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. ¿Matarlo o no matarlo? ¿Qué me importa esto a mí? ¿Me importa matarlo? Seamos sinceros. ¿Me importa matarlo? ¿O es que no me importa nada? ¿Me da igual que viva? Y sin embargo, quiero tener la voluntad de matarlo. Si ahora viniera un Dios y me preguntara, ¿quieres tener la fuerza para destruir a la humanidad? ¿Yo la destruiría? ¿La destruiría yo? No. No la destruiría. Yo soy la nada para todos. Pero, sin embargo, si mañana tiro una bomba o asesino un hombre, me convierto en el todo. En el hombre que existe. El hombre para quien infinitas generaciones de jurisconsultos prepararon castigos, cárceles y teorías. Yo, que soy la nada, de pronto pondré en movimiento ese terrible mecanismo de polizontes, secretarios, periodistas, abogados, fiscales, guardiacárceles, coches celulares, y nadie verá en mí un desdichado, sino el hombre antisocial, el enemigo que hay que separar de la sociedad. Eso sí que es curioso. Y sin embargo, solo el crimen puede afirmar mi existencia, como solo el mal afirma la presencia del hombre sobre la tierra. Y yo sería Erdosain, el monstruo Erdosain, previsto, temido, caracterizado por el código entre los miles de Erdosains anónimos que infectan el mundo. Sería otro, el auténtico, el que es y será. Realmente es curioso todo esto. Está Leonardo Fabrizi en el estudio de FM de la Calle. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes, Astor. Buenas tardes a toda la audiencia. Sumarme también al saludo y al homenaje al gran maestro Raúl Soto, que tanta alegría nos brindó. En mi caso particular, hasta cierto acercamiento con la música, ir a ver mis primeros recitales de bandas locales, y qué raro encontrarse siempre a Soto. Ayer decía el Oso Bonini, habría que preguntar con quién no tocó. Un hombre de una generosidad, digamos, un hombre de talla internacional, ¿no? Porque era un ser reconocido como músico internacionalmente, y sin embargo venía cualquier banda de adolescentes, sí. Y él se brindaba con la misma calidad, con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza, y esas ganas de tocar que tenía todo el día era verdaderamente maravilloso. Ojalá uno tuviera las ganas de actuar todo el día como él tenía ganas de tocar música. Nos deja eso, entre otras cosas. Está Leo Fabrizi, decíamos, en Lecturas Compartidas. ¿Qué leímos? Bien, acabamos de leer un fragmento de Los Siete Locos de Roberto Arlt, dentro del capítulo Ser a través de un crimen. ¿Por qué lo elegiste? Lo elegí primero porque es Roberto Arlt y debo confesar que soy un fanático. Un autor que vuelvo a leer, que cuando ya no sé qué leer o todo me aburre, vuelvo a Arlt y me sigue dando con su letra nuevos momentos de distracción, de diversión y de profundidad. Después por esta idea de ser a través de un crimen, ¿no? Esta idea de, en un mundo de nadies, a veces uno se pregunta qué pasa en la cabeza de un adolescente o de un joven que agarra un arma y sale a delinquir. Como siempre se lo toma con la frivolidad de bueno, decir los chorros, digo, y esto que no se transforma en una justificación ninguna de la delincuencia, por el contrario, tratar de entender de alguna manera el origen, ¿no? Y esta idea de ese hombre que es nadie, que es nada, que solo a través de un crimen empieza a figurar en el sistema.
Solo a través de un crimen mueve ese andamiaje preparado dentro de la sociedad y empieza a existir, ¿no? Bueno, y está ahí, por ejemplo, en El juguete rabioso, la idea de ese joven maltratado que hace un crimen impensable, que es ir a robar los libros a una escuela, por ejemplo. A partir de ahí comienza un derrotero, comienza un camino. Tenía una capacidad enorme de mirar el mundo situado en un lugar, Buenos Aires, bueno, y después en todos los lugares donde contó cosas también, están sus acuafortes, y de transmitirlo literariamente como nadie en Argentina, dejando una escuela tal vez, ¿no? Sí, una búsqueda. Él, a su vez, hay que decirlo, gran fanático de Crimen y Castigo, ¿no? De Dostoyevsky. Claro. Un poco ahí encuentra esta idea de ser a través de un crimen. La idea de esos nadies que viven en la sociedad, maltratados, subyugados, y que solo aparecen en las noticias, solo se empieza a pensar en ellos, solo aparecen en las tapas o en el noticiero o inclusive en la mirada de la sociedad empiezan a aparecer a partir del crimen, digamos. Como ejemplo, poco se ve a esas personas que duermen en la calle, pero sí todos hablamos de esos que toman un revólver y revientan una farmacia, un supermercado. Para mí, magistralmente demostrado en la película de Joker, ¿no? El Guasón, la versión de Joaquín Phoenix, digamos, ese pobre tipo, ese payaso que hacía publicidades en la calle, ese hombre maltratado, a través del crimen empieza a existir en la sociedad. Hasta entonces era un don nadie, hasta entonces era un pobre tipo. Y lamentablemente en esta sociedad que creo que cada vez que nos visibilizamos menos, nos miramos menos, ahí podemos por lo menos encontrar la raíz o empezar a entender que esas personas que no mira a nadie, que viven en estados calamitosos dentro de esta sociedad, quizás es el crimen el único camino para que la sociedad dirija la mirada hacia ellos. Y realmente es lamentable. Hay una progresión sistémica que es, te despojo de todo, te dejo en la calle, y después te señalo y te digo, pero usted es un alcohólico, mire cómo vive. Ya Tomás Moro hace siglos y siglos, ¿no? Decía, el sistema genera situaciones en donde excluye a los sujetos y después se encarga de condenarlos por ello, claro. ¿no? Digamos, ya Tomás Moro estamos hablando, ¿no? Hace siglos. Estamos compartiendo lecturas con Leo Fabrici. ¿Y el gobierno quién lo constituye? El Poder Legislativo y el Ejecutivo. Es decir, hombres elegidos por partidos políticos informes. ¿Y qué representantes, señores? Ustedes saben mejor que yo que para ser diputado hay que haber tenido una carrera de mentiras comenzando como vago de comité, transando y haciendo vida común con perdularios de todas las calañas, en fin, una vida al margen del código y de la verdad. No sé si esto ocurre en países más civilizados que los nuestros, pero aquí es así. En nuestra Cámara de Diputados y de Senadores hay sujetos acusados de usura y de homicidio, bandidos vendidos a empresas extranjeras, individuos de una ignorancia tan crasa que el parlamentarismo resulta aquí la comedia más grotesca que haya podido envilecer a un país. Las elecciones presidenciales se hacen con capitales norteamericanos previa promesa de otorgar concesiones a una empresa interesada en explotar nuestras riquezas nacionales. No exagero cuando digo que la lucha de los partidos políticos en nuestra patria no es nada más que una riña entre comerciantes que quieren vender el país al mejor postor. Estamos compartiendo lecturas, estamos con Roberto Art y estamos con Leo Fabrici. ¿Vos fuiste el jorobadito? Yo fui el jorobadito de Roberto Art, me tocó en la obra Fuerzas Perdidas. Y recordar también a Julito Tevez, que hizo de Erdosain. Ah, claro, ¿no? sí. Gran Yo la vi en persona. Entablados, eso es 2004. 2003-2004, si no me equivoco. Claro. Ya mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás.
Ese fragmento de texto que acabamos de leer podría ser periodístico en un punto. Tranquilamente, esa posibilidad de dar de transportarse en el tiempo, ¿no? Y ver desde, esto está escrito en los años 30, si no me equivoco, bueno, qué poco ha cambiado todo, ¿no? Es decir, cuando uno ve hoy la pelea por el litio, las empresas que financian, aquellos que garantizan una extracción indiscriminada, una forma de sacar las riquezas sin ningún tipo de peros o sin ningún tipo de generación de empleo o de trabajo o de lo que sea, bueno, uno ve que las cosas no cambiaron tanto, ¿no? Y cuando uno escucha a algunos diputados, a algunos senadores, y él habla de una ignorancia muy crasa, yo sinceramente ahí puedo disentir, o me puedo permitir disentir con Roberto Arlt y decir que, bueno, algunas cosas cambiaron, algunos ya no son tan ignorantes, sino que saben muy bien lo que hacen. Otros sí. Otros siguen con una profunda ignorancia. En los libros de Arlt también aparece otra cosa que es la dimensión de la conspiración. De una manera genial, con personajes estrambóticos y geniales, pero también desde la literatura una manera de combatir con eso, siempre ligado un poco al concepto de la locura. Que me imagino que aparte de lo que te atrae tiene que ver también con esa capacidad de crear ese tipo de personajes y de salidas supuestamente imposibles, ¿no? Sí, hay que decirlo, este texto es del personaje de Hugo, lo dice un militar, ¿no? Un mayor criticando a la clase política, pero bueno, que en sus dichos tan errado no está. Más allá de la diferencia profundísima que uno pueda tener con los militares y fundamentalmente los de este país. Pero bueno, Arlt tiene esta magia, ¿no? De hablarnos desde el pasado y mostrarnos el presente y lamentablemente un futuro que se viene en esa dirección. Y también recoge, digo, en ese mismo sentido, bolcheviquismo, anarquismo en el sentido de las bombas, pero con gente con otras locuras. Lo loco es cómo nos lleva a todos los planteos políticos desde un delirio que es la conspiración, para generar una gran revolución de dimensiones místicas, claro, ¿no? Claro. Porque él siempre mezclaba esta cuestión de lo tan real y tan concreto como lo que acabamos de leer, con lo místico, ¿no? Con un astrólogo que opina, con un rufián melancólico, y ese tono tan argentino, tan nostálgico de escribir, es verdaderamente maravilloso. Y para quien hacemos teatro también sabemos que dejó unas cuantas letras escritas en forma dramática y que han marcado la historia. Frente a esta situación que marcaba social, cultural, digo, tan compleja y tan angustiante, y frente a Arlt, ¿conspiramos menos de lo que deberíamos? Mirá, viendo el resultado de las últimas elecciones, que ya está dado el resultado, ¿no? Digamos, ganó la derecha, punto. Dentro del marco hay alguna que después votará más tarde a la derecha o más temprano, pero un poco ganó la derecha. Y cuando veo uno que está todo tan cerrado y ve que evidentemente la conspiración sigue siendo un medio muy profundo de armado, y creo que sí, creo que estamos siendo menos conspiranoicos de lo que deberíamos, en el sentido de... Hoy vos hablabas de la locura, ¿no? Y cómo Arlt escribía de la locura. La pregunta es si la locura está en estos sujetos o ya está instalado como sentido común dentro de una sociedad que... Aceptar este estado de cosas. Claro, aceptar este estado de cosas, digamos, ¿no? Repetir históricamente, recién estaba llegando un poco tarde, porque nuevamente, ¿viste? Las calles y las elecciones, ¿viste? Casi automáticamente cómo se repite sistémicamente todo, cómo antes las elecciones vuelven a romper para arreglar y arreglan lo que capaz que ya arreglaron y afaltan donde ya faltaron, y sin embargo uno se va unas cuantas cuadras para afuera y ve lo paupérrimo de su gestión, lo triste de la pobreza, lo triste de la falta de educación, de la falta de salud, el desastre social que se está generando a partir de este sistema, y realmente uno piensa a estos personajes y no sé si estarían locos, ¿no? No sé si estarían locos, porque realmente... Cuando veo los eslogan de campañas, venía para acá y veía una Bahía Blanca más iluminada. ¿Viste? Y unas fotos de luces de alumbrado público. Sí, qué lindo, ¿no? Está bien, hace falta la luz. Nadie niega que en muchos lugares es muy necesario. Pero ¿no hay otro orden de prioridades en las políticas locales? ¿No podríamos resolver lo urgente? ¿No podríamos resolver, por ejemplo, la falta de una alimentación fuerte en las niñeces?
¿No podríamos resolver el acceso más simplificado a la educación o con mayor asistencia en aquellos que lo necesitan? Y te hablo de las infancias, no te hablo de salvar a... No, te hablo de las primeras infancias, de buscar la salida ahí, desde lo más simple, de lo más básico. ¿Nadie lo plantea como una prioridad en estas elecciones? Nadie está hablando de la desnutrición, no sé, en el impenetrable chaqueño. No, ya no, ni siquiera como eslogan de campaña, porque antes de última lo usaban como eslogan de campaña, ¿no? Antes de última servía hablar de los pobres. Ahora directamente hablamos del litio, hablamos de... Es decir, qué lejos nos hemos ido de aquellas ideas de la política en donde todo se basaba en el bienestar común, ¿no? En la sociedad y que la sociedad vote para sí misma. Hoy veo una sociedad completamente alienada, que vota, no sé, para los grandes intereses. No Mauricio Macri fue presidente de este país y nadie, ni confundido, que sean laburantes, puede pensar que eso tiene algo que ver con un laburante. Y cuando uno ve la oposición, ¿no? Es el mismo que iba de la mano a Davos o al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces decir, es la oposición y van de la mano. ¿Cómo es? ¿Cómo es la historia? Y otra vez vamos a tener que clavarnos este sapo. Y lo digo con todas las palabras. Primero fue Scioli, después fue Alberto, y ahora nos toca Massa. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Otra vez esa trampa del sistema político, electoral, y por lo menos en este país, de una historia repetitiva que no sé a quién vamos a culpar la próxima. Estamos compartiendo lecturas con Leo Fabrici. Estoy hambriento de revolución social. ¿Saben lo que es tener hambre de revolución? Quisiera prenderle fuego por los 4 costados al mundo. No descansaré hasta que hayan montado una fábrica de gases. Quiero permitirme el lujo de ver caer la gente por la calle como caen las langostas. Solo respiro tranquilo cuando me imagino que no pasará mucho tiempo entre el día aquel en que unos 50 hombres a mi servicio tiendan una cortina de gas de 10 kilómetros de frente. Estamos con Leo Fabrici, con Roberto Art en Lecturas Compartidas. Pueden escucharlo después en Spotify. Bueno, ya que no se da en la realidad, por lo menos jugarlo en la ficción, ¿no? Este juego de Art, de llevarnos a los panoramas más extremos, obviamente, aclárese que uno no pretendería ver la gente caer, pero sí a veces ese deseo de revolución social, de que algo estalle, de que algo cambie, de que esos 50 hombres, 50 iluminados nos saquen de alguna manera, más allá que uno sabe que no es eso, que es el pueblo entero. Sí, sí. Sería tan lindo que algo de estos planes de Art funcionen, ¿no? David Viñas hablaba de la literatura como revancha, como venganza, poner ahí todo lo que no se podía hacer en la vida. Y en el caso de... Lo hace mucho Tarantino, ¿no? Sí. Tarantino cuando tergiversa profundamente la historia y hace que, por ejemplo, Hitler y toda la cúpula nazi muera ametrallada por un grupo de judíos llamados los bastardos sin gloria, ¿no? Y en la actividad artística, poder hacer eso sobre el escenario, más que en un libro que se escribe una vez y queda, también implica una manera de revancha, ¿no? Digo, con las propuestas de las que participás, algunas, no todas tienen, bueno, en realidad sí, todas tienen algo que ver con aquello que podríamos sintetizar como la condición humana o algo, digo, incluso las que has hecho más vinculadas al humor, pero plantean temas sobre el amor, el desamor, la muerte, etc. Pero, ¿qué significa en ese sentido decidir sostener propuestas teatrales en donde este tipo de cosas se juegan? ¿Sabes por qué lo digo? Porque o por qué lo pregunto, porque en esta situación donde el mundo tan grande y tan en contra, o tan al revés viene girando, tan lleno de locos como dijimos, a veces agarrar un libro y sostener una obra de teatro para 50 o 100 personas es un tirón de esas tensiones entre
lo horrible de lo aparentemente posible y todo eso que deseamos. Sí, lo es. Y ahí me refiero a dos cosas. Una, a algo que es inherente al ser humano, ¿no? Que es la capacidad de transportarse por medio de la imaginación y del juego. Creo que cuando me meto a hacer alguna de esas obras, no dejo de ser ese niño que en su pieza se metía a salvar el planeta o a luchar contra malhechores para escapar de mi aburrimiento y de mi pieza, ¿no? Acá un poco lo mismo, quizás para escapar de esta sociedad muchas veces tan cruda, el teatro es como un refugio en donde uno se permite trabajar de algo tan hermoso como imaginar otra realidad y en este caso representarla o interpretarla o meterle el cuerpo y el alma. Y por otra parte, algo de que tristemente hace muchísimo tiempo descubrí que con el teatro no vamos a hacer la revolución, pero sí que es un hecho revolucionario, ¿no? Esto lo dice Mauricio Cartún, un gran autor, director, un genio, un prócer vivo, que dice, en un mundo tan virtual, en un mundo en donde todo se instala ya con tanta distancia, el teatro en sí mismo, en su capacidad de convivio, de encontrarse, de encontrarse en un hecho vivo, en donde la gente se mira a los ojos, se encuentra, hace la cola, paga la entrada, siente olores, sonidos, palabras, se emociona o no se emociona, se enoja o no se enoja, eso mismo en sí mismo, en un mundo tan virtual y tan alejado de la realidad, es revolucionario ya, ¿se entiende? No es que va a ser la revolución, pero es revolucionario, ¿no? Unir a la gente, encontrar 60, 70, 100 personas los fines de semana en el mismo espacio y mirarse a las caras, hace por lo menos que la ficción establecida en lo virtual se rompa un poquito. Sí, se entiende perfectamente, además son otros los modos de producción, eso mismo, colectivos, cooperativos. Efectivamente, un centro cultural funcionando ya de por sí tiene una lógica distinta a ir al supermercado o otras cosas que no, o mirar Netflix, por ejemplo, en donde, bueno, hay que estar con el cuerpo, y uno no se puede distraer, no puede poner pausa. No puede poner pausa. Inclusive algo que pasa mucho en esta era de la posverdad y en esta era informática, etcétera, etcétera, es... Yo creo que si hay un montón de cosas que se han encrudecido, es por la incapacidad de encontrar a la gente. Porque yo puedo tener diferencias con vos podés tener diferencias conmigo, pero yo nunca, o creo que nadie de los que escriben abajo en un comentario, serían tan brutales si la persona la tuvieran al lado, ¿no? Claro, y el teatro nos obliga a tenernos uno al lado del otro. Y eso creo que acortar esas distancias nos pone un poquito más humanos, o entender que el que está del otro lado no es un monstruo, o que simplemente es una persona. De hecho, todas las dictaduras, cada vez que buscaron un enemigo interno, lo que han hecho es fabricarlo imaginariamente y tratar de romper el contacto de esas personas tan comunes con el resto de la sociedad, y por lo tanto la sociedad lo que no conoce lo puede transformar en un monstruo. Se prohíbe el derecho de reunión, y ahí cagamos. Exacto. Bueno, está Leo Fabrizi. Leo Fabrizi da clase hace rato ya, de teatro, lamentablemente. Sí. Disculpame, pero ha pasado tiempo. Ya hace rato. Ya hace rato. ¿Y qué pasa entonces, siendo ya no de la generación de los 20 y pico, o sea, esos que empezaron ahí a ir a la escuela de teatro? ¿Qué pasa en ese contraste generacional? Vos, digamos, has participado como joven estudiantil sobre los 90, a fines de los 90. Hay generaciones nuevas. De todo esto que hemos hablado, ¿cómo dialoga eso con los pibes, las pibas que nacieron a otro mundo, sin referencias, ya prácticamente, bueno, donde sin Fidel Castro, por decir algo, con un mundo en donde parecería que aquello de fin de la historia efectivamente se está constatando, en tanto no hay grandes discursos que opongan una mirada crítica? ¿Qué te pasa a vos con esa generación? Que teniendo en cuenta que el aula también es un lugar de encuentro, ¿no? Sí, mira, vos bien lo dijiste, yo soy profesor de teatro y doy en la Escuela Provincial de Teatro. Más allá de la lejanía que uno a veces encuentra en un montón de alumnos, alumnas, alumnes,
a unas cuestiones más políticas o quizás más de intervención política real, inclusive en el formato de los centros de estudiantes, porque han vuelto a existir, pero quizás el formato ha cambiado muchísimo, ¿no? Por lo menos de mi época, donde nuestra intención era salir a defender la educación pública y tomar la calle y pelear por las aulas mejores y condiciones mejores, y éramos mucho más de esa manera. Hoy, bueno, creo que lo virtual ha sido una cosa que ha llevado quizás ciertos espíritus de rebeldía y de protesta, los ha encapsulado en un grupo de formatos o en una cantidad de caracteres, o en fotos o en imágenes, y bueno, y hasta la colonización de nuestros propios términos, ¿no? Hoy nadie habla de un volante, hoy habla de un flyer, ¿no? Y creo que hubiera sido imposible, ¿no? Esos cambios sin una tecnología que evidentemente está a favor y a disposición perfecta de los grandes poderes. Pero así todo, en la escuela de teatro se puede decir que hay como un pequeño búnker. De hecho, hasta tengo que alertar o ayudar a pensar, y ellos me ayudan a pensar a mí, de que hay un montón de cosas que fuera de la escuela de teatro son mucho más crudas, ¿no? Que en los planos del arte todavía se defienden ciertas ideas, ciertas utopías, ciertos modelos de pensamiento, inclusive que tienen que ver con la mujer, que tienen que ver con las disidencias sexuales, que tienen que ver con los modelos económicos, con diferentes formas, porque digo, yo tengo alumnos que desde el catolicismo militan la lucha contra la pobreza, tengo alumnos que luchan por la igualdad de género, tengo alumnos que luchan por las disidencias sexuales, etcétera, etcétera. Y la verdad que los espacios, el arte sigue demostrando que en las escuelas de arte por lo menos se sigue habiendo un pensamiento aún más crítico que en el resto de la sociedad, ¿no? Por eso muchas veces nuestro alerta es, ojo que afuera las cosas son más duras, ¿no? Ojo que cuando estos debates que muchas veces tenemos en el aula, afuera son bastante más complicados, ¿no? Siempre me pregunto en la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? ¿Qué pasaba si salía un referéndum? ¿Qué pasaba si por fuera de un sector que, digamos, qué hubiera pasado, ¿no? Porque muchas veces la sociedad de aquellos lugares que uno idealiza, ¿no? Por lo general... el pueblo. El pueblo, muchas veces no necesariamente... están a la vanguardia de algunos pensamientos, sino por el contrario, que a veces la sociedad nos castiga mucho más o chocamos mucho más de lo que creemos a la hora de salir a defenderla. Está Leo Fabrici aquí ya sobre el cierre de lecturas compartidas. Se me ocurre para terminar o poner puntos suspensivos en estas conversaciones. Claro, probablemente hace 20 años... que un pibe de 20 años o una piba se acercara a ver una obra de teatro, podía estar más cerca frente a menos tecnologías y determinadas cosas. ¿Por qué sería interesante para un pibe joven, una piba joven, hacer teatro, acercarse, despertar por ahí algún tipo de inquietud expresiva? Por nada. Hay una frase hermosa, no, sí, para algunas cuestiones sí. Vuelvo a citar a Cartoon. Sí. Uno se acerca al teatro por las situaciones más frívolas, por querer encontrar a alguien del mismo o del sexo opuesto. Bueno, mucha gente se ha afiliado a partidos por eso. ¿No? Que lo desea uno, por vanidad, por querer ser famoso, por querer pararse arriba de un escenario, ¿no? Digamos, creo que uno cuando arranca, porque quizás no sabe qué hacer y se mete y dice, bueno, hago un curso de teatro, porque sale a buscar amigos, un grupo de pertenencia, pero uno por lo general se acerca al teatro sin saber lo que es el teatro, ¿no? Es decir, yo tengo alumnos que a los 18 años ingresan sin haber visto teatro. Por lo tanto, un poco lo que visualizan en su imaginario muchas veces es el cine, la actuación, las estrellas de Hollywood, qué sé yo, pero el teatro es tramposo y es muy vivo. Y hay un sector de todos esos que rápidamente se decepcionan, digamos, porque después ven el trabajo que lleva a hacerlo y que a veces las salas no son de 100, sino que son de 30, son de 20, o a veces hoy no vino público, ¿no? Pero hay algo que te atrapa, ¿no? Y muchas veces decís, ¿por qué te acercás al teatro? Y como dice Cartoon, a veces por las situaciones más vanas. Pero después el teatro, a algunos de los que pasan por esas filas, hay algo que te atrapa, que te engancha,
que es un poco el problema del teatro, el para qué, el por qué, el cómo hacer algo que llegue al público. Y ahí en un momento te metiste, te enganchó, te agarró y no te suelta más. Pero cuando uno llega, el por qué puede ser por tantas cuestiones y últimamente me importa tan poco en el sentido de que si después el teatro hace su trabajo y una porción de eso lo deja dentro del arte, para mí ya es una gran felicidad. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Leo Fabrizi pasó por Lecturas Compartidas.